nos dice la palabra y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro. Mire qué palabra tan fuerte, ¿verdad? Cuando el Señor habla esta palabra es ¿por qué? Porque la persona está siendo desobediente. Entonces necesitamos entender, ¿verdad? Cuando estamos en esa situación. Yo no sé si usted alguna vez ha estado en esa situación, pero yo sí he estado donde siento que los cielos están de bronce y la tierra se ha puesto de hierro, está estéril, no produce nada, ¿verdad? Y parece que de arriba no baja nada, ni tampoco sube, todo está estancado ahí. Pero hay una razón por ello, y esa vamos a descubrir en esta noche. La razón por qué a veces estamos estancados. Pueden ser dos razones diferentes. Una, Dios nos quiere promover a otro nivel y nos está llevando por ese camino, está probando nuestra confianza, nuestra fidelidad en Él. Y otra, que a veces hemos dejado puertas abiertas y el enemigo las está aprovechando. Cuando es Dios, es un periodo bastante rápido. Rápido pasa. Porque rápido viene la promoción, es como una prueba. Usted pasa la prueba y ya va en el siguiente grado. Pero cuando no pasamos la prueba, pues es ahí donde nos regresamos. ¿Y por qué no la pasamos? Porque generalmente hay alguna puertita por ahí abierta. Sal del círculo vicioso, atrévete, tú tienes el valor para tomar la decisión que te hace suficiente para hacer lo que puedas hacer cambios en tu vida. Dios te está llamando a confiar en Él. Si te atreves, ¿verdad? Dios nos llama a confiar en Él, pero de nosotros depende si nos atrevemos a hacerlo. Porque Él nos da todo. Él ya, dijo el Señor cuando estaba allá en la cruz, dijo, consumado es. Pero ahí de nosotros si nos atrevemos a creer que ya ha sido todo consumado. Pero si todavía estamos nosotros en duda, o será que para los demás, pero para mí no, ¿verdad? Entonces todavía estoy dudando lo que el Señor quiere hacer en mi vida y estoy estancada por eso. En Primera de Reyes 16:31 nos dice la palabra del Señor, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Elebat, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y los adoró. Mire, aquí está hablando del rey Acab, ¿verdad? Cuando el rey Acab empieza a reinar en Israel, viene y se casa con Jezabel, que era la hija de Baal, y Baal era un sacerdote de los Sidonios, y él viene y se casa con ella, pues ella era parte de ese gremio, era sacerdotisa de Baal, y el rey de Israel, que se suponía que creía en el Dios santo y poderoso, el Dios único, va y se casa con esta mujer, y ¿qué es lo que trae? Trae la cultura de ella a su nación, ¿verdad? Y por eso es que viene acá y le dice, no, porque le fue ligera cosa andar en los pecados, o sea, no solo le fue suficiente andar en los pecados que ya los otros reyes habían hecho, sino que él viene y añade pecado sobre pecado. Y a veces eso nos pasa aún sin darnos cuenta, ¿verdad? Pero mire lo que pasa. En Primera de Reyes 17:1 dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Mire la sentencia que viene al rey de Israel, pero no solo fue al rey, fue a toda la nación, porque al no tener agua, no tener ni rocío, imagínense, ni siquiera en las mañanas iba a caer ese rocillito, nada. ¿Por qué? Hasta que Dios obrara por causa del pecado de Acab, que había llevado a toda la nación a pecar. Entonces, muchas veces a nosotros no entendemos, ¿verdad?, por qué nos están pasando ciertas cosas, por qué estamos en esa situación en la que estamos, por qué no podemos salir adelante, porque primero tenemos que reconocer qué es lo que nos ha arrastrado ahí. ¿Cuáles son esas puertas que hemos dejado abiertas? Por eso es que tenemos el punto número 1, dice, sal del círculo vicioso.
Cuando estamos en un círculo vicioso, ¿verdad? Estamos dando vueltas en el mismo lugar, como ellos estaban, ¿verdad? Los reyes de Israel, casi todos se catalogaban por malos reyes. Pero este rey no solo se conformó con el círculo que le tocaba, él vino a añadir más para que le fuera peor a la nación. Y eso es lo que a veces pasamos, ¿verdad? Estamos en esa situación dolorosa o triste, y no, en vez de buscar en el Señor, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Se pone una a renegar. Se pone una a echar culpas o a enojarse, a veces hasta con Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues las cuerdas se van apretando más. Se van apretando más, y ahí es donde vienen a ponerse los cielos de bronce y la tierra de hierro. No produce nada. Y los cielos no dan nada. ¿Por qué? Porque no estamos buscando en el Señor la manera de salir de aquella situación, sino estamos ahondando más en la situación, nos estamos hundiendo más porque nuestra actitud, porque no estamos buscando de Dios, sino estamos renegando. No estamos buscándolo a Él, sino estamos yendo contra Él. Entonces ahí tenemos que entender qué es lo que está operando en nosotros, qué es lo que está impidiéndonos salir de ese círculo vicioso o qué nos ha mantenido en esa situación. A veces decimos, no, yo no estoy en ningún círculo vicioso, yo voy, yo vengo. Ok, el año pasado era tu vida casi igual que la de ahora. O el año anterior, ¿cómo vas evolucionando? ¿Vas creciendo? ¿Vas menguando? ¿O estás igual? ¿O peor? Entonces eso es lo que le pasaba aquí a esta gente, ¿verdad? Ellos estaban empeorando. Y para poder salir del círculo vicioso, pues tenemos que entender lo que Dios quiere y anhela. En el Primera de Reyes 18, versículo 1 nos dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Mire, 3 años sin llover. 3 años pasaron ahí sin llover. Imagínense, si en una temporada, el año pasado, no llovía, ya andaban las noticias y todo que se nos iban a cortar el agua, empezaron las restricciones, que no regáramos el zacate, que no hiciéramos esto, que no hiciéramos lo otro, y ya hasta nos estaban diciendo qué tanto podíamos bañarnos y qué tanto no, imagínense, íbamos a leer bonito. Pero una temporada, ahora 3 años sin que cayera ni una gota de agua. 3 años ni que siguiera rocío mojara la tierra. ¿Qué había para comida de los animales? ¿Qué había? No había casi nada ya. Dice en el versículo 2, dice, fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Mire, grave. ¿Por qué? Porque no llovía. Entonces tenían que comprar de afuera los alimentos para poder traer, pero también el dinero se les iba a acabar, ¿verdad? En el versículo 8 nos dice, y él respondió, yo soy, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Mire, cuando estaban en ese tiempo de que no tenían ya agua, que ya no tenían agua, entonces el rey le dice a Abdías, que Abdías era como su mayordomo, su mano derecha, y le dice, mira, yo me voy a ir por este lado y tú te vas por este lado, y vamos a buscar dónde hay fuentes de agua, donde hay arroyos, donde quiera que encontremos algo de pasto para llevar a los animales que quedan a pastar allá para que no nos quedemos sin nada. Entonces ellos andaban buscando en dónde encontrar agua, y en eso de que andaban buscando encuentra a Elías y le dice, ¿eres tú? Porque ya lo habían buscado por muchísimas partes y no lo habían encontrado. Porque cuando él da esta palabra, le da la palabra al rey y le dice que no va a llover sino por su palabra, el rey se propuso eliminarlo de la tierra. Entonces lo buscó por acá y por allá y por más allá, buscándolo, ¿para qué? Para matarlo. Pero no lo encontró, ¿por qué? Porque Dios lo cuidaba. Porque Dios lo protegía. Mientras Israel no tenía agua, no tenía comida, estaba Elías siendo cuidado por los cuervos, le daban de comer en arroyos de agua donde había todo lo que acá faltaba. ¿Por qué? Porque Dios estaba teniendo cuidado con él. Por eso cuando viene y lo encuentra a Abdías, que era el mayordomo de Acab, se asusta. ¿Cómo te hemos buscado tanto y de repente me sales aquí? Y estás aquí
y te hemos buscado por tantas partes. Y mire lo que le contesta a él, le dice, sí, yo soy, pero ve y dile a tu amo que aquí está Elías. Y mire lo que le dice el siervo, lo que le contesta es a Elías. Mire lo que le contesta. En el versículo 10 dice, vive Jehová, tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Mire, lo buscó hasta por debajo de las piedras, por decir así, y estaba ahí. Y entonces, ¿por qué estaba tan desesperado el rey por agarrarlo, por encontrarlo? Para matarlo, porque eso lo quería hacer. Quería matarlo para que no, por causa de la palabra que había dado, porque Elías estaba en contra de lo que el rey estaba practicando. Entonces, si alguien está, imagínense que yo estoy en contra del gobierno y digo cosas del gobierno, pues no voy a durar mucho, ¿verdad? Porque van a venir a hacerme una visita especial. Entonces, eso era lo que pasaba con él. Elías estaba en contra de lo que estaba pasando en la casa real. Como estaba en contra de eso, Dios le da esa palabra porque era Dios el que lo envía a darle la palabra, porque no solo Elías estaba en contra de lo que estaba pasando en la casa real, Dios mismo estaba en contra de lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Entonces, por eso Dios trae ese juicio sobre Israel, a que no iba a llover hasta que Dios permitiera, hasta que Dios quisiera. Y ahí fue donde pasaron esos 3 años sin llover, y Elías viene y se muestra ahí y le dice al criado que vaya a avisarle, pero mire lo que sigue. El punto número 2 es atrévete. Necesitamos atrevernos a salir del círculo donde estamos. Porque mire, si yo estoy en un círculo vicioso y tengo miedo a salir, y no quiero salir, porque tengo miedo, porque estoy insegura, porque digo, ay no, pero si lo hago, me va a ir peor. Pero si lo hago, me va a ir mal. Por decir así, una mujer está siendo golpeada, maltratada, está sufriendo esa clase de esclavitud, pero ella tiene tanto miedo a salir de esa situación, porque tiene miedo que si se va, o si ella trata de salir, le va a ir peor. Y ese es su miedo que tiene. ¿Sabe por qué tiene tanto miedo? Tiene miedo porque no está luchando con Dios. Está yendo en contra de Dios. Porque al no conocer a Dios, no sabe cómo pelear. No sabe cómo alinearse a la voluntad de Dios y salir adelante. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Buscar en el Señor. Buscar la presencia del Señor para que el Señor le dé las estrategias, para que el Señor le diga cuándo, cómo y qué. Como le dijo Elías, ¿verdad? Ve y preséntate al rey y dile así, así, así. Y no era el poder de Elías el que paró el agua por tanto tiempo, era el poder de Dios. Y el mismo Dios que estaba con Elías está ahora con nosotros, pero a veces se nos olvida eso, no nos acordamos de eso. Por eso tenemos que atrevernos a creer que Dios está con nosotros y que Dios nos va a librar de la mano del enemigo, porque nuestro enemigo no es de carne ni sangre, nuestro enemigo son poderes de las tinieblas en contra de quienes nos tenemos que levantar, y de la única manera que vamos a ganarles es ¿cómo? Peleando en la misma dimensión, en lo espiritual. Porque imagínense que yo voy y le corto la cabeza al que me está haciendo la guerra. No voy a solucionar nada, porque la persona no es la que realmente está ahí haciendo la guerra. La persona está siendo una marioneta del que está atrás de ella para hacerme la guerra. Nada más está prestando para hacerme el daño, para hacerme la guerra. En Primera de Reyes 18:15 nos dice, y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Mire, qué arrogancia de Elías, ¿verdad? ¿Quién era Elías? Elías era una persona común y corriente, igual que nosotros, pero estaba hablando y diciendo a alguien que tenía todo el poder en Israel. Si había tenido el poder para buscarlo por tantas naciones, igual se le presenta ahí y le dice, oh no, es que ahora vengo a verlo. ¿Y qué es lo que hace Elías? Tiene la confianza porque sabe que está protegido por Dios. Esa es la confianza que tiene, porque él sabe que el Dios santo y poderoso que hizo los cielos y la tierra, también hizo al rey. También Dios lo había hecho. Así que él estaba confiando plena y absolutamente en eso. Atreverse es sinónimo de arriesgarse,
Y eso era lo que estaba haciendo Elías, estaba arriesgando para cumplir, ¿qué? La voluntad de Dios. Una mujer que está siendo oprimida tiene que arriesgarse para cumplir la voluntad de Dios. Porque no es voluntad de Dios que esté sufriendo ella y su familia. Ni tampoco que las personas, el concho que la esté atormentando. Porque también el concho que está siendo atormentado para que atormente. Entonces la voluntad de Dios, ¿qué es? Que ella se levante a clamar a Dios. Que se levante a orar a Dios, a pedirle a Dios para que Dios intervenga en el asunto. Pero es Dios el que va a venir a intervenir. No es que la mujer va a ir a agarrar o a correr a poner el divorcio, ¿verdad? Hay veces cuando la cosa es muy crítica, pero yo sí creo firmemente que Dios puede transformar a cualquier persona. Porque la palabra me dice que Él hace el corazón como agua y lo inclina a favor de lo que Él quiere. Así que yo no creo que no hay nadie tan malo que Dios no pueda cambiar. Sí, Él cambió, transformó al endemoniado Galadeno y miren, ni cadenas lo podían detener. Y Dios lo transformó, el Señor Jesús ahí en una oración y listo, lo transformó. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Es creer. Creer en Él, creer verdaderamente que Él está ahí para que podamos salir de esas situaciones. Y le voy a decir, nosotros a veces pensamos que, pues creer no es nada, ¿verdad? Porque yo puedo creer. Creer es cambiar de manera de vivir, cambiar de rumbo, dejar de hacer las cosas que antes hacía, que le daban puerta al enemigo. Eso es creer verdaderamente, porque si yo digo creo, pero sigo haciendo lo de antes, entonces no creo verdaderamente. Si yo digo creo verdaderamente, entonces empiezo a caminar en pos de lo que creo. Conforme lo que yo creo. Mire, ¿por qué nosotros venimos y ponemos todas las sillas? Porque yo creo que se va a llenar. Yo creo que no vamos a caber. Yo lo creo. Y como lo creo, no venimos y ponemos nomás unas cuantitas. Venimos y llenamos. Porque creo en ese tiempo que va a venir. Entonces es eso, creer, pero también caminar en lo que creemos. Hace mucho tiempo vino un predicador a una congregación donde fuimos una vez y este predicador decía que teníamos que caminar sobre la palabra, pero creo que tenía un poquito torcida su enseñanza, ¿verdad? Porque nos puso a pararnos arriba de la Biblia y eso no era. Caminar en la palabra quiere decir creer la palabra y caminar en pos de ella, o sea, creyendo que Dios nos va a dar aquello y caminar declarándolo y haciendo lo que tenemos que hacer para agarrarlo, preparándonos para cuando el Señor nos lo dé, estar listos para tomarlo. Pero no era la cosa de pararnos encima de ella, ¿verdad? Eso es que Dios nos perdone. Entonces, hay cosas que a veces lo guían a uno a hacer que no viene del Señor y tenemos que estar listos, ¿verdad? Para no participar en esas cosas. Así que una de las cosas que tenemos que hacer cuando nos atrevemos es arriesgarnos. El sinónimo de atreverse es arriesgarse. Arriesgamos que la gente nos diga estás loca. Arriesgamos que nos digan de verdad que estás muy trastornada o no solo eso que nos digan que estás loca, sino que nadie se quiera acercar a nosotros. Yo cuando recién me convertí, yo empecé a hablarles a todas las mujeres que se juntaban allá en la escuela donde esperábamos los niños que salieran y después ya nadie se quería acercar a mí, ya me dejaban todas a un lado. Todas se iban para un lado y yo me quedaba sola al otro lado. ¿Por qué? Porque ellas no querían que yo les hablara del Señor. Ellas querían estar allá en su bolita. Una estaba embarazada y estaba teniendo problemas para dar a luz. Y fue y me dijo que si oraba por ella, y yo le dije que sí, que iba a estar orando por ella. Y sí, tuvo su baby, todo estuvo bien, pero ya no se volvió a acercar a mí. ¿Por qué? Porque ella quería seguir siendo parte del grupo. Entonces, si ella se acercaba a mí, ella pensaba, me van a rechazar igual. Eso es parte de arriesgarnos. ¿Verdad? No me están rechazando a mí, están rechazando a Dios. Y eso es tremendo, pero ellos no lo entienden. Mejor fuera que me rechazaran a mí, no a Dios. Pero la verdad es que están rechazando a Dios porque yo les estoy hablando de Dios y por eso es que me están rechazando. Pero como no lo entienden, entonces ellos creen que me están rechazando a mí, ¿verdad? Están rechazando a la persona que les está hablando. En Primera de Reyes 18, capítulo 18, versículo 17 dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo,
eres tú el que turbas a Israel. Mire, qué tremenda es esa palabra. Viene Acab y se encuentra con Elías y le dice, ¿eres tú el que turbas a Israel? O sea, ¿eres tú el que le estás haciendo daño a Israel? ¿Eres tú el que le está causando esta sequía a Israel? ¿Qué poder tenía Elías? No tenía ningún poder para causar eso por su propia mano. El poder que tenía era el respaldo de Dios. Pero ¿por qué le estaba pasando eso a Acab? Era porque él era el que estaba causando eso, pero él no lo reconocía. ¿Cuántas veces nosotros nos acercamos a alguien que está pasando mucha necesidad, pero no reconocen su error? No quieren arrepentirse, quieren seguir como esas mujeres. Todas estaban necesitadas, porque antes nos juntábamos y platicábamos de todos los problemas que tenían. Todas tenían mucha necesidad. Pero ¿por qué no se querían acercar a mí? Tenían miedo, ¿verdad? Ellas querían seguir en la misma manera que estaban viviendo. Creían que convertirse a Cristo era, no sé, perder algo, ¿verdad? Muy importante para ellas. Y preferían seguir en la misma situación a buscar a Dios, a arrepentirse de su pecado. Era tanta la necesidad de ellas que una de ellas estaba pasando por problemas en su matrimonio, estaba pasando por problemas con su familia, tenía 2 niñas y a las 2 se las habían diagnosticado con diabetes. Pero ni así. Tenían necesidad, pero ni así. ¿Y por qué? Porque su corazón estaba endurecido, así como el de Acab, ¿verdad? Él prefirió echarle la culpa al otro que ver por qué estaba pasando todo esto. Y mire qué tremendo, porque Acab había nacido en Israel. Él conocía la ley de Dios. Él conocía todo el Antiguo Testamento. Pero él prefería echarle la culpa a otra persona en vez de fijarse qué estaba pasando, por qué les estaba yendo como les estaba yendo, en vez de ir a investigar. ¿Y por qué no podían investigarlo, verdad? En el versículo 18 dice, y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y tu casa y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales, ¿verdad? Porque cuando él se casó con esta mujer, entonces trajeron ese culto de los Baales y ese culto estaban imponiendo, y ya para ese tiempo ya Jezabel había mandado matar a los sacerdotes de Dios, de Jehová, y estaban, nada más tenía, fíjese qué tremendo, no había comida, pero ella le daba de comer a 850 Baales. Sacerdotes de Baal. 850 comían de su mesa, dice más adelante. Y no había que comer. Pero ella buscaba, o sea, los de Israel, los del pueblo de ahí, que no eran sacerdotes de la creencia de ella, esos que se murieran de hambre. Pero los sacerdotes de su creencia de ella, a eso les daba su ración. Y qué tremendo. Y ¿usted cree por eso todo eso? Dios se enojó y vino en contra de ella. El atreverse es sinónimo de aventurarse. Nosotros a veces necesitamos eso, tenemos que dejar de estar sufriendo lo que estamos sufriendo y levantarnos y mirar más allá. ¿Qué es lo que hay más allá? ¿Qué es lo que el Señor me promete más allá? Si dejo esta situación, ¿qué viene allá? Mire, cuando uno está en tanto dolor, en tanta aflicción, se le hace hasta increíble que haya algo bueno para uno. Pero tiene que levantarse, tiene que aventurarse y mirar que hay otras cosas más delante. Y que no vamos a pasarnos toda la vida sufriendo. Tenemos que salir de ese sufrimiento, de ese círculo vicioso, para poder caminar en pos de Dios. En el versículo 19 nos dice, envía pues ahora y congregadme a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Mire qué tremendo. 850 personas comiendo de la mesa de Jezabel mientras el pueblo se moría de hambre. Eso le dijo, Elías le dijo a Acab, ¿verdad? Mire qué tremendo. El rey era Acab y el subordinado, el que andaban buscando para matar, era Elías. Y Elías viene y le da la orden a Acab.
¿En dónde se ha visto eso? ¿Usted cree que yo voy a la Casa Blanca y voy y le ordeno al presidente que haga algo y lo hace? Pero mire qué tremendo. Aquí él viene y le da la orden, porque él tenía autoridad, la autoridad de parte de Dios. Y el otro no le tocó más de someterse a esa autoridad. Atreverse es desafío. Primera de Reyes 18:21 nos dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Mire qué tremendo, avergonzados se quedaron todos, no supieron responder. ¿Por qué? Porque Elías sabía que lo que le estaba diciendo era verdad. O sea, cuando ya Acab los juntó a todos, ahí fue y les dijo eso. Si Dios es el Dios de ustedes, síganlo a él y apártense de los Baales. Pero el pueblo no se atrevía. El pueblo no se atrevía a hacer eso, se quedaron callados, no respondieron nada. No estamos, dijeron, somos mudos. Atreverse es provocar. En Primera de Reyes 18:23 dice, dadnos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y cortadlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé al otro buey y le pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Mire, estaba provocándolos Elías a todos los profetas de Baal, provocándolos ¿a qué? A que mostraran si era verdad lo que estaba pasando, o sea, si lo que ellos decían era verdad o era mentira. Los estaba llevando a que se viera, a que el pueblo viera realmente quién era quién. Estaba abriéndole los ojos al pueblo, pero para eso tenía que arriesgarse, ¿verdad? Atreverse es exponerse. Tenemos que exponernos, no podemos escondernos. Dice la palabra, ¿verdad? Que somos luz y la luz no se esconde. Entonces no podemos escondernos. Tenemos que hacer lo que el Señor nos ha llamado y salir de la situación en la que estamos, porque no podemos quedarnos ahí escondidos. En Primera de Reyes 18:24 nos dice, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Mire, ¿hasta cuándo habló el pueblo? Hasta que les dijo, mira, vamos a cortar estos animales, y si el fuego, cuando ellos clamen a sus dioses, a los Baales, desciende fuego del cielo y viene y consume ese holocausto de ellos, entonces ese es verdaderamente el Dios. A él vamos a seguir. Pero si cuando yo corte este animal y lo ponga sobre la leña, y si desciende fuego del cielo, entonces quiere decir que Jehová es Dios y a él vamos a seguir. Pero fíjese lo que hizo. Yo no lo puse todo aquí porque me tardaría mucho, pero si usted quiere leer la historia, ahí está en Reyes 18. Mire, cuando va el profeta Elías, a agarrar el toro y va y lo hace pedazos como acostumbraban ellos a hacerlos y lo pone sobre la leña. Fíjese, había escasez de agua. Y entonces él pidió que le trajeran agua, y el agua la vertió sobre el toro, hecho pedazos. Y volvió a pedir más agua, y esa agua venían y la traían sobre el toro. ¿Sabe lo que estaba haciendo el pueblo? Estaba haciendo ofrenda. Estaba diezmando lo que no tenían, de lo que no tenían estaban trayendo en sacrificio. Estaban haciendo sacrificio a Dios. Agua era lo que más escaseaba, era lo que menos tenían, y fue lo que les pidió para vertirlo ahí. Y dice que se llenó una acequia que hizo alrededor de donde estaba el altar, hizo una acequia y se llenó la acequia de agua. Y eso es tremendo, ¿verdad? Porque imagínense, no solo la leña, sino que también ahora tenía agua sobre el animal y quería que descendiera fuego del cielo. Fíjense nomás. Y Dios es tan grande y tan maravilloso, ¿verdad? Y Él hace cosas que nosotros nos quedamos con la boca abierta, porque Él es grande y maravilloso. Atreverse es insolentarse, es violentarse. El Mateo 11:12 nos dice la palabra del Señor. Desde
que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora. El reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Y la leímos en la traducción lenguaje actual. Mire qué tremendo está eso, ¿verdad? Solo la gente valiente y decidida son los que van a formar parte del reino de Dios. O sea que aquellos, mire, a veces creemos porque somos tímidos, porque esto, porque el otro. No, a veces es cobardía la que está operando en nosotros y no nos damos cuenta. Necesitamos ser valientes porque dice la palabra del Señor que no nos ha dado espíritu de temor. Él no nos ha dado espíritu de temor. Así que necesitamos ser valientes. Atrévete a hacer lo que no has hecho para obtener resultados que no has visto. Es la única manera de que podamos ver cosas que no hemos visto. Hacer lo que no hemos hecho. Porque si hacemos la misma cosa que hemos estado haciendo, vamos a ver los mismos resultados. Y eso es lo que a veces nos cuesta entender. En Primera de Reyes 18:36 dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. El 37. Respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Mire, la plegaria que estaba invocando Elías era una plegaria y esa plegaria todavía está vigente para nosotros, pidiéndole al Señor que le respondiera, que viniera en su auxilio, ¿verdad? Y el 38 dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Mire qué tremendo. Imagínese que viene el fuego. ¡Fum! ¿Y qué cree usted que pasa ahí? Hay tremendas cosas. La punto número 3 dice, tú tienes el valor para tomar la decisión. Así como lo hizo él, ¿verdad? Tenemos ese valor. En Efesios 5:14 nos dice la palabra del Señor, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, ¿por qué es que no nos ha alumbrado? Porque hemos estado dormidos ahí entre los muertos, ¿verdad? No estamos haciendo lo que el Señor nos ha enseñado, aun cuando somos cristianos, aun cuando decimos creo en Dios, pero sigo viviendo como si estuviera muerta, igual que los demás muertos, haciendo las mismas cosas que hacen ellos. Entonces, ¿qué vida tengo, verdad? ¿Cómo le doy oportunidad a Dios obrar en mi vida? Punto número 4, la decisión que tomes puede ser suficiente para llevarte a hacer algo que cambie tu vida y la de los que te rodean. Y eso es algo que nosotros necesitamos entender, que no solo es por nosotros mismos, sino también por aquellos que nos rodean. Porque si nosotros nos convertimos en esa arca de Dios, vamos a llevar la presencia de Dios a los que nos rodean. Pero si nosotros estamos muertos, como dijo la palabra, igual que los demás, ¿qué presencia de Dios vamos a llevar a ninguna parte? Oscuridad es lo que llevamos. En Primera de Reyes 18:39 dice, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Mire qué tremendo. Cuando antes se acuerda que no contestaron nada, se quedaron calladitos, ahora al mirar que descendió el fuego del cielo, entonces se postraron delante de la presencia del Señor, por reconociendo que Él era Dios, ¿verdad? Esta decisión conlleva riesgos que provocan temor e inseguridad. Cuando una persona está siendo llamada por otra persona que le está hablando del evangelio y le está diciendo, mira, camina así, y la persona que está queriendo salir de esa situación tiene tanto miedo, tiene tanto temor, tiene tanta inseguridad. Les digo porque a mí me pasó. Yo una vez estaba regando allá en donde vivía y estaba en el medio del zacate y de repente estaba regando ahí y empecé a pensar, ¿y qué si todo lo que estoy haciendo es una ilusión, es una mentira? Y nada me va a salir verdad, nada de esto es verdad, nada de esto va a funcionar. Entonces estaba yo con esos pensamientos bañada de lágrimas ahí en medio del zacate y de repente volteo y miro qué tanto había regado
y luego miro qué tanto me faltaba y era exactamente, estaba en el puro medio del lugar y para un lado había la mitad y para el otro lado la mitad y dije, ¿qué si ya llevo la mitad de todo lo que voy sufriendo y por soltar aquí me voy a regresar a empezar otra vez de allá? No, dije, sigo para adelante. Y eso me dio fuerza para impulsarme para adelante. ¿Por qué? Porque yo no sabía, yo no tenía mucho conocimiento de la palabra, yo no sabía si realmente iba a causar aquello efecto, pero yo no quería seguir sufriendo. Entonces, porque yo no quería seguir sufriendo, yo me agarré de la mano que sentí que el Señor me dio y de ahí fue, y eso fue lo que me sacó adelante. Eso es lo que pasa cuando uno está en esa situación, tiene mucho miedo, tiene mucha inseguridad y le cuesta caminar, pero cuando uno se agarra de la mano del Señor, y muchas veces nos tenemos que agarrar de la mano de alguien que ya haya pasado por ahí, porque aquella persona nos va sosteniendo, nos va ayudando, nos va guiando, porque cuando uno está que se siente solo como hoja a la deriva, ¿verdad? Que ya la lleva el viento para allá y ya la lleva el viento para acá, y ahí está uno, ¿verdad? Yendo y viniendo, pues pura inseguridad hay en uno y no camina hacia adelante, al contrario, da un paso para allá, alguien me dijo, y yo doy un paso para enfrente, y de repente doy 2 para atrás. Le dije, pues eso pasa, le dije, porque no nos agarramos firme del Señor, necesitamos agarrarnos firme del Señor para que cuando queramos resbalar nos sostengamos de Él y no resbalemos, ¿verdad? Nos quedamos en el aire ahí, pero no caigamos. Y eso es lo que necesitamos hacer para poder seguir adelante. El versículo 39 dice, ya lo leímos ese. Esta decisión conlleva riesgos que provocan temor e inseguridad. En Primera de Reyes 18:40 nos dice, entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y lo llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Mire qué tremendo. El pueblo aquel que antes había quedado callado, que estaba inseguro, que no sabía a quién creer, ese pueblo fue el que agarró ahora a los profetas de Baal, a esos 850 gentes, los agarraron y los llevaron al río y allá los degollaron, porque era imposible que Elías solo los degollara. Le ayudaron a degollarlos y los mataron a todos, pero como fue Elías el que dio la orden, dice que Elías fue el que lo hizo. Así que él viene y da la orden y los llevan al río y allá los degollan. El hombre al que el rey estaba persiguiendo para matar, el hombre el cual la esposa protegía a estos profetas, ahora el perseguido vino y acabó con los profetas que eran cuidados, protegidos por la realeza. Miren nomás, ¿cómo alguien puede atreverse a hacer eso? El poder de Dios, ¿verdad? Que lo respaldaba, eso era lo que pasó. Cuando se vio que descendió el fuego ahí, todo el pueblo estaba a favor de Elías. Y ya el rey no pudo hacer nada, porque el pueblo estaba a favor de Elías. Punto número 5. Dios te está llamando a que confíes en Él si te atreves. Nosotros tenemos que atrevernos a hacerlo. A veces decimos, sí confío, pero no me conduzco como que de veras confío. Todavía camino de una manera opuesta, con mis viejas costumbres, con mis viejas mañas, con mi vieja manera de ser. Entonces, si yo digo que creo en el Señor, tengo que creer que verdaderamente soy una nueva criatura. Y entonces voy a empezar a hacer lo que Él dice que debo de hacer. Y voy a dejar de hacer todo lo que a Él no le agrada. Porque todo lo que no le agrada a Dios, a mí me debe desagradar. Pero si a mí todavía me agrada lo que a Dios le desagrada, entonces ¿cómo creo en Él? Está difícil, ¿verdad? En Primera de Reyes 18:41 nos dice la palabra del Señor. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Mire qué tremendo. El hombre que estaba siendo perseguido le da la orden al rey. Ahora vete y come y bebe, porque va a venir una lluvia grande. Acuérdese que no había llovido por 3 años. Pero ahora le dice, vete a comer y a beber lo que vas a tomar, porque va a venir una lluvia grande. Y mire que el rey tan obediente, ¿verdad? Nos dice el versículo 42.
Dice, y Acab subió y comió y bebió, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Mire, aquí está una clave bien grande. ¿Se acuerda usted que leímos antes que Dios ya le había dicho que cuando él lo mandaba para atrás y que iba a hacer llover? Entonces, ¿para qué tenía que orar Elías? ¿Para qué tenía que ir a subirse a la cumbre allá él solito con el criado y postrarse de rodillas y poner allá su cabeza entre las rodillas? Si ya Dios le había dicho que iba a pasar. ¿Por qué no se fue a comer con el rey? El rey se fue a comer allá, pues él hubiera ido a comer también, ¿verdad? Bien sabroso allá lo que le sirvieron al rey. Hubiera ido allí que le sirvieran a él también. Pero no, él se subió a orar. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios nos da una palabra, nosotros no tenemos que sentarnos a esperar, tenemos que ir a orar, a clamar hasta que se cumpla. No podemos estar ahí esperando, porque Dios ya dijo. Sí, Dios dijo, pero hay un montón de testigos que se están oponiendo. Entonces tenemos que ir a clamar, tenemos que ir a pedir, a rogarle al Señor que se cumpla aquello, así como lo hizo Elías en esa determinación. En el versículo 43 nos dice, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar, y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Mire qué tremendo. Él orando allá y le dice al criado, ve hasta arriba y mira para el lado del mar, a ver qué miras. Y el criado ahí va, no veo nada. Vuelve 7 veces. Se tiene que bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir 7 veces. Y mire lo que pasa en el 44. Dice, y a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar, y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Mire, qué certeza. Era una nubecita al tamaño de la palma de un hombre. Y él le dice, córrele y ve, dile al rey que ya va a llover, que se vaya rapidito. Y antes que le había dicho, ve y come, porque va a venir una lluvia bien fuerte y para que no te detenga. La certeza, la seguridad de lo que Dios iba a obrar. 45. Y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab, vino a Jezreel. Mire qué tremendo. Ahí se cumplió lo que ya le había dicho Dios antes. Pero primero él fue a clamar. Nosotros no podemos quedarnos sentados y porque así me tocó, así me voy a quedar. No, tenemos que clamar hasta que suceda lo que ya sabemos que el Señor nos ha prometido. Y como le decía yo a los niños el otro día, les decía, ¿será que a veces creemos que Dios no nos ha prometido porque no leemos la palabra, porque no conocemos la palabra, porque la palabra está llena de promesas? Entonces, ahí están las promesas para cada uno de nosotros. Cuando uno lee la palabra, ahí se da cuenta, porque cuando estás leyendo algo te impacta y sabes que esa promesa es para ti. Entonces ahí empiezas a orar para que Dios cumpla esa promesa en tu vida, para que te dé la bendición que necesitas tener o que quieres tener. Dios está llamando a que te atrevas a escucharlo a Él y no la voz del miedo y de las inseguridades. Primera de Reyes 19:1 dice, Acab dio a Jezabel las nuevas de todo lo que Elías había dicho, de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Mire qué noticia le llevó a Jezabel. Mire el versículo 2 lo que dice. Dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como una de ellos, o sea, si no te mato. Ella le estaba diciendo, para mañana vas a estar muerto. Pero, mire, yo les digo algo, no le tocó ni un cabello, porque Dios lo cuidaba y lo protegía. Así que ella no le pudo tocar ni un cabello. Ella fue la que murió mucho tiempo después y él, tranquilo, hasta que Dios se lo llevó. Tanto fue que Elías fue una de las personas que no encontraron su cadáver nunca, porque Dios se lo llevó en un carro de fuego. Así que tenemos mire, era tanta
la unidad de Elías con Dios, que ni siquiera se murió, ni siquiera lo encontraron muerto, el carro de fuego se lo llevó vivo. Y qué bonito. Dios te hace el desafío de rendirte en su presencia. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí está una promesa para usted. Cuando esté pasando cualquier necesidad, usted vaya a la presencia del Señor y le diga, Señor, yo no tengo miedo porque tú has dicho en tu palabra que tú estás conmigo y que siempre me vas a ayudar y tú me vas a cuidar y proteger y vas a proveer lo que necesito porque está en tu palabra, y agárrese de esa promesa. Juan 15:3 nos dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y eso es algo que no entendemos, ¿verdad? Cuando nos pasa cualquier cosa decimos, ay, pero yo iba bien, ¿y por qué esto? Porque a veces Dios nos está limpiando para que llevemos más fruto. Nos está quitando la comodidad a veces, ¿verdad? Nos sentimos muy cómodos, y el Señor dice, no te pongas tan cómodo, déjate remuevo un poquito. Y nos lleva a ese lugar donde tenemos que esforzarnos más. El versículo 4 dice, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, nada. Mire, tremendo si entendiéramos eso, ¿verdad? Sal del círculo vicioso, atrévete, tú tienes el valor para tomar la decisión que puede ser suficiente para llevarte a hacer algo que cambie tu vida y la vida de los que te rodean. Dios te está llamando a que confíes en Él si te atreves. Esa es parte nuestra, ¿verdad? Atrevernos es parte nuestra. No tenemos que asustarnos ni por los riesgos ni por nada de eso, porque ya Dios está en control. Isaías 52:1 nos dice, despiértate, vístete de poder, oh Sión, vístete tus ropas hermosas, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Cuando le creamos a Él y nos rindamos a su presencia, ¿verdad? Podemos tener la confianza, lo que dice el apóstol Juan, ¿verdad? Que el que es de Dios, el maligno no lo toca, porque Dios lo guarda, Dios lo cuida y Dios lo protege. Que el Señor siga añadiendo bendición a su palabra. Si se ponen de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, precioso Dios, por tu palabra. Gracias por tu amor tan grande, por tu infinita misericordia, mi Dios hermoso. A ti te adoramos y te bendecimos, precioso Dios santo y poderoso, y te pedimos, Padre, que tú sigas ministrándonos a través de tu palabra. Si hay algo, Señor, escondido en nosotros, Padre, que todavía no nos ha dejado caminar como tú anhelas y deseas, que nos ha mantenido en un círculo vicioso, Padre, en el nombre de Jesús venimos clamando a ti, Señor, para que nos dé la fortaleza que necesitamos para reconocer, Padre bendito de gloria, ese círculo en el que hemos estado viviendo, Padre, y para que tú nos des la fuerza para querer salir de esa circunstancia, de ese estado, Padre, rompiendo con ese círculo vicioso, no solo para nosotros, precioso Dios santo y poderoso, sino también para los nuestros, Padre bendito de gloria, que podamos romper, precioso Dios santo y poderoso, para que los cielos, precioso Dios, se abran sobre nuestra cabeza y la bendición tuya se derrame sobre nosotros, Padre, que podamos, precioso Dios santo y poderoso, ser esa tierra fértil, Padre, esa tierra, precioso Dios santo y poderoso, germinada con tu palabra, mi Dios eterno. Oh, bendito Rey, clamamos a usted, mi Dios eterno, santo y poderoso Dios, para que usted nos libere, Padre, de la mentira, del engaño, del error de creer, Señor eterno, maravilloso, que así, precioso Dios, usted quiere que vivamos de esa manera, Padre. A usted no le agrada, precioso Dios, que vivamos en derrota. Usted quiere que mostremos su amor, su misericordia, su poder, precioso Dios santo y poderoso, al mundo, Padre. Clamamos a usted, precioso Dios santo y poderoso, porque queremos ser buen testimonio, Señor, de su grandeza, de su poder maravilloso, Padre. Queremos, precioso Dios santo y poderoso, que usted, Padre, nos ilumine de una manera, precioso Dios santo y poderoso, que no haya tinieblas en nosotros, Padre.
Oh, precioso Dios, deshaga el engaño, deshaga la mentira, precioso Dios, que el enemigo ha venido a poner, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, precioso Dios, de que usted, Padre, no nos va a sacar de la condición en la que estamos, precioso Rey Santo y poderoso. Clamamos a usted, Señor, para que sea su mano poderosa fortaleciéndonos, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos, precioso Rey Santo y poderoso. Venimos tomando toda la armadura, precioso Dios Santo y poderoso, que está provisto para nosotros, Padre, para que podamos estar ceñidos con los cinturones de la verdad y mirar la verdad con claridad, Padre. Que ninguna mentira venga a opacar su verdad en nosotros, Padre bendito de gloria. Precioso Dios, que podamos estar cubiertos con el yelmo de su salvación, cubiertos con la coraza de su justicia, Padre bendito de gloria, confiando plena y completamente en usted, mi Dios eterno, santo y poderoso. Oh precioso Dios, que podamos tener puestas las sandalias del apresto del Evangelio de la paz, que podamos ser, Señor, transmisores, precioso Dios, de la palabra, transmisores, precioso Dios, del Evangelio de Cristo, de las buenas nuevas, Padre, que podamos llevar esas nuevas buenas de salvación a todo lugar donde usted nos lleve, precioso Dios, santo y poderoso, y con el precioso Dios, en el poder de su Santo Espíritu, levantamos, Padre, el escudo de la fe, precioso Dios, santo y poderoso, con el cual apagamos todo dardo que el enemigo lanza en contra nuestra, de los nuestros y lo nuestro. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo tomamos la espada de su Santo Espíritu, Padre bendito de gloria, que es su poderosa palabra, Padre, con la cual venimos deshaciendo toda obra de las tinieblas y ponemos en retroceso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, todo poder de las tinieblas, y venimos, Señor eterno, maravilloso, oh precioso Dios, desbaratando los ejércitos, asaltando los muros, Padre, tomando en posesión las ciudades, apropiándonos del botín que son las almas, Padre, para libertarlas y traerlas a los pies de Cristo por el poder de su Santo Espíritu que nos guía a toda verdad y justicia. Y así, precioso Dios, nos cubrimos con el manto de humildad y mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo para permanecer caminando en pos suyo de la manera que usted anhela y desea. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, cancelamos todo lo que el enemigo levanta en contra de que se establezca su buena, santa y perfecta voluntad en cada área de nuestras vidas, en los nuestros y lo nuestro, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y le damos muchas gracias, Padre eterno. Gracias, precioso Señor Jesús. Gracias, precioso Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me siga bendiciendo rica y abundantemente a todos y cada uno.